ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Cuando en Uruguay se cumplen hoy 2 meses de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los colegios privados están trabajando en la redacción de un protocolo sanitario que permita el regreso a las clases presenciales seguramente en el mes de junio. Las condiciones de regreso a la actividad son analizadas por el gobierno en varios espacios de intercambio y también hay una puerta abierta de diálogo con las instituciones educativas. ¿Qué elementos se tendrá en cuenta en ese protocolo? ¿Cómo se recuperará el tiempo pedagógico? ¿Qué se hará durante las semanas que en principio están programadas para vacaciones de invierno? Bueno, en fin, de esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con Juan Carlos Noya, presidente de AIDEP, la Asociación de Institutos de Educación Privada. Juan Carlos, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, un gusto. Una primera aclaración, AIDEP agrupa a unos 50 colegios privados, ¿verdad? Sí, están también las universidades privadas, no católicas, digamos. AIDEP es un grupo de colegios laicos y confesionales no católicos. Uh-huh. Están los 50 colegios y están las universidades, obviamente no la Universidad Católica. Por otra parte, existe la Asociación Uruguaya de la Educación Católica, integrada por 157 instituciones. Exactamente. ¿Qué diálogo hay entre estas dos organizaciones? Diario, con el presidente Adrián Arias tenemos una comunicación fluida. Hemos asistido a las reuniones que hemos pedido nosotros, que nos ha convocado el gobierno a través de las autoridades educativas juntos, y tenemos una comunicación fluida porque, bueno, indudablemente entendemos en las mismas condiciones. Si bien obviamente tenemos diferencias en cuanto a la cobertura y sobre todo en cuanto al alcance, nosotros tenemos colegios en el interior, pero AUDEC obviamente tiene un alcance nacional mucho mayor, y bueno, y también sobre el tamaño de las instituciones, ¿no? AIDEP, si bien hay colegios pequeños o medianos en AIDEP, AUDEC tiene muchísimos colegios chicos, que bueno, que obviamente es mucho más heterogénea. Y eso hace que obviamente la situación también sea más heterogénea. Si bien para nosotros también indudablemente es una situación que afecta en mayor o menor medida a cada una de las instituciones, ¿no? Bien, entonces, primera pregunta, la que el oyente debe estar haciéndose así, urgente. ¿Qué fecha manejan para el reinicio de las clases presenciales? ¿Efectivamente junio sería el mes? Bueno, no tenemos fecha, ¿no? Esa pregunta es la que hemos realizado desde el día 1, hace más de un mes ya la primera reunión con Codicen, y estamos en contacto muy directo con el director de educación, Baroni, que está en el equipo de trabajo que está pensando el protocolo y el cronograma. Pero bueno, la fecha todavía no la tenemos. Han circulado diferentes fechas. Nosotros sí, a nivel oficial no tenemos nada. Adrián Arias de la Asociación Uruguaya de Educación Católica dice hoy en el Diario del País, parece haber una especie de penca en torno a las fechas en las redes. Sí, lo leí. Y sí, es creo que algo así. A mí me han llamado de varios medios con diferentes fechas y, como les decía, nosotros estamos en contacto con el director de educación que una de las cosas que nos dijo en la reunión fue que el presidente, o digamos la decisión, primero la va a tomar el presidente, asesorado por el SINAE y por un grupo de trabajo donde está el SINAE, donde está el Ministerio de Salud Pública, donde está el Ministerio de Educación y las autoridades educativas de Codicen, y el grupo de expertos que asesora a Presidencia de la República.
Y nos dijeron que, bueno, no, igual que hicieron con la educación rural, el aviso iba a venir 2 o 3 semanas antes. Entonces, a la fecha, a lo que apostaron, digamos, siguiendo la metáfora de mi colega Arias, a lo que apostaron a la fecha de mayo, yo lo veo muy poco probable. Junio es un escenario un poco más probable, sobre todo si se suspenden las vacaciones de julio, porque... Ahora hablaremos de eso, pero una aclaración antes de seguir. ¿Ese reinicio sería solo para los colegios privados o formaría parte de una resolución más amplia que abarcaría también a escuelas y liceos públicos? No, eso es reinicio de todo el sistema educativo, ¿no? De todo, no, digamos, en el sistema de gestión pública y el sistema de gestión privada. Eso nos lo aclaró tanto Codicen como el Ministerio de Educación y Cultura, que la idea es que comencemos juntos, tanto a nivel público como a nivel privado. Digamos, es decir, a nivel de los institutos privados y los institutos públicos comenzaríamos a la misma fecha. Lo que falta por definir es, bueno, por dónde empezamos. Es decir, por ejemplo, trasciende que habrá un criterio geográfico, ¿no? Que escuelas y colegios del área metropolitana quizás deban esperar. ¿Eso ya lo tienen confirmado? No lo tenemos confirmado, es uno de los criterios que están que tienen, digamos, hay como 2 grandes criterios. Uno es por nivel, es decir, por edades, por educación inicial o por primaria o por secundaria. Dentro de esto también, digamos, puede dividirse también. Ese es un criterio a decidir. Y el otro criterio es un criterio geográfico, es decir, empezar por las escuelas y los liceos urbanos del interior del país para ir acercándose al área metropolitana de Montevideo como una segunda fase. Esos son elementos que, bueno, que están arriba de la mesa de este grupo de trabajo, y bueno, y hay que decidir ahí, ¿no? Hay que tomar decisiones y no debe ser fácil. Yo escuchaba con mucha atención la columna de la psicóloga, mi colega, yo también soy psicólogo, Angulo, respecto al tema de la intimidad y la convivencia, ¿no? Y bueno, y yo también le agrego a la necesidad imperiosa de todas las partes involucradas en la educación, que son los alumnos, los padres y los docentes, de retomar la presencialidad cuanto antes, en el concepto de retorno seguro, que es un concepto del director de educación, no mío. Pero bueno, indudablemente el nivel de estrés que están teniendo estas 3 partes del proceso educativo es muy alto. Y bueno, y el retorno a la presencialidad, como yo decía a algunos colegas suyos, también por lo menos tener una fecha. Yo creo que eso baja mucho la incertidumbre, que es una de las cosas que más genera estrés o más genera ansiedad. Sería conveniente que se difundiera cuanto antes una fecha, por lo menos una fecha aproximada para tenerla como horizonte, para ponerle límite a esta situación que obviamente es excepcional y que está llena de complicaciones. Exacto, sí. Desde mi punto de vista sí, absolutamente estoy convencido de que una fecha bajaría el nivel de ansiedad y el nivel de incertidumbre, y más allá de que nosotros estamos planificando el retorno, como usted decía en la introducción, creo que eso nos serviría mucho como para, bueno, usando otra metáfora que no es mía, que es la del presidente, de la luz del túnel, por lo menos en lo que tiene que ver con el área educativa, ver a dónde termina ese túnel, por más que sea, no sé, dentro de un tiempo importante, porque también leí que el ministro Salinas no está muy de acuerdo en esto del comienzo, de apresurar el comienzo, por lo menos eso es lo que decía en la nota de prensa del día de hoy, pero bueno, por lo menos saber una fecha creo que nos descomprimiría muchísimo el ambiente, si bien generaría otro tipo de tensiones, creo que descomprimiría mucho. En medio de este panorama, ustedes han estado trabajando, han ido avanzando en el protocolo, quieren, digamos, estar listos cuando llegue el momento del anuncio. ¿Está entonces ya redondeado ese protocolo? ¿Lo tienen pronto? Tengo entendido que han tomado como base el que se usó para el regreso a las clases presenciales en escuelas rurales, ¿es así? Bueno, es así. La indicación tanto de Codicen como del Ministerio de Educación y Cultura fue esa, de que nos vayamos preparando, que tomemos como referencia de las escuelas rurales. Indudablemente va a haber diferencias porque obviamente las escuelas urbanas tienen otras características, ni que hablar del número de alumnos, ni que hablar del tamaño de los centros, pero, digamos, tomando eso como referencia, en nuestra asociación tenemos 2 grupos de trabajo funcionando, de directores, digamos, voluntarios,
que están trabajando, por un lado, en lo que nosotros llamamos equipo logístico sanitario, es decir, ver todos los aspectos de logística y desde el punto de vista sanitario, qué prevenciones, qué precauciones debemos tomar. Y por otro lado, un equipo que está trabajando el área pedagógica, es decir, sabemos que vamos a ir a un modelo híbrido, no sabemos cuánto va a durar ese modelo, pero que va a ir la educación virtual no es que va a desaparecer y que vamos a volver totalmente a la presencialidad, sino que va a existir durante un tiempo los dos modelos, el modelo de educación virtual y el modelo de educación presencial. Y bueno, y pensar eso es algo absolutamente imprescindible. Y bueno, después adaptaremos obviamente las cosas que no se correspondan con el protocolo oficial. Sabemos que hay algunas cosas que vamos a tener cierta flexibilidad con respecto al protocolo. Hay otras obviamente que comprometen la salud, por ejemplo, o los grandes objetivos pedagógicos que vamos a tener que tomar en cuenta. Pero hay otros objetivos concretos otras medidas concretas que nosotros vamos a poder, como instituciones, tener cierta flexibilidad. Y entonces queremos, como dijo usted, estar preparados, porque implica una preparación previa, una cantidad de cosas que hay que hacer y no previa, ¿no? Ese modelo híbrido entre clases presenciales y clases a distancia va a ser necesario también por razones sanitarias, porque se da como un hecho, por ejemplo, que un determinado grupo va a tener clases presenciales, digamos, lunes y martes, o mejor dicho, se va a dividir el grupo, se puede llegar a dividir el grupo, una clase, en dos partes, ¿no? Una que va a tener clases lunes y martes, la otra que va a tener clases jueves y viernes. Se maneja la idea, por ejemplo, de que el miércoles sea un día sin clases para proceder a una higiene a fondo, pero entonces, claro, la parte de la clase, la parte del grupo que no va al instituto, esos 2 días tiene que tener la clase de manera indirecta. ¿Ese es el modelo o podría ser un modelo? Ese es uno de los modelos. En eso es que está trabajando justamente el grupo que está atendiendo el tema pedagógico, ¿no? Indudablemente eso es diferente tanto en secundaria como en primaria, porque en primaria obviamente tiene una maestra que trabaja, o unas pocas maestras que trabajan de alguna manera con el grupo, y en secundaria de repente pueden llegar a tener 14 o 15 docentes diferentes. Entonces hay que justamente pensar un poco los horarios y la forma, es lo que este grupo está haciendo, y cada institución en la interna también estamos haciendo, ¿no? Cada colegio estamos pensando de cómo es el mejor modelo híbrido, cómo funcionaría. Indudablemente los grupos completos no van a funcionar por un tema de aglomeración, por un tema de distancia, no, digo, sí, eso está claro, es algo internacionalmente aceptado de que tiene que haber distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Y para que eso funcione necesitamos adaptarnos a eso, y eso implica que los alumnos no pueden asistir todos juntos en un grupo, estoy hablando, ¿no? Todos juntos el mismo día. Entonces, bueno, eso posibilita diferentes escenarios. Hay instituciones que están preparadas como para poder, en el mismo momento que se está dictando la clase, que los alumnos puedan seguir, los que están en la casa, la clase, otros que se pueden llegar a grabar la clase, y otros que no tengan esa infraestructura. Eso depende de la heterogeneidad de las instituciones que les decía al comienzo. Bueno, esas tendrán que buscar otra alternativa, porque lo fundamental es que lo que estamos haciendo también a nivel de los institutos privados es, asegurar que esto no es un tiempo perdido, que no es un año perdido. Eso se lo aseguramos a los padres de nuestras instituciones, porque estamos trabajando mucho y estamos avanzando en los contenidos y en los objetivos. Y entonces estamos diseñando a la interna de alguna manera de cada una de las instituciones de qué manera poder cumplir con los objetivos pedagógicos que tenemos por cada uno de los años, que están determinados no por nosotros, están determinados básicamente por CODICEN, y estamos adaptando esos objetivos pedagógicos por año o por nivel a la realidad actual, ¿no? Y ese es el gran desafío que tenemos, que estamos teniendo y que vamos a tener con el nuevo modelo, ¿no? Parece claro que para los alumnos que vayan al instituto, sea el colegio, sea la escuela, sea el liceo, parece que esos alumnos no van a tener todas las actividades que suelen tener, a las que están acostumbrados, ¿no? Bueno, eso es una realidad. Lo ha dicho el presidente de CODICEN en repetidas oportunidades, que
que pretende que la jornada sea más reducida. Eso se refiere en el ámbito público, obviamente, a las escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, y en el ámbito privado hay muchos colegios que tienen doble horario, y bueno, se pretende que sea una jornada menos extensa. Por ejemplo, ¿las clases de educación física se van a mantener o van a quedar en suspenso por ahora? ¿Qué pasará con los servicios de alimentación? No sé, cantina, cafetería de los institutos. Las clases, esas son, las clases de educación física, esa es mi opinión, obviamente, está en discusión en el grupo de la parte pedagógica. Yo creo que la clase de educación física se deben de mantener. Además, muchas instituciones están hoy día a través de la educación virtual llevándolas adelante por el tema del sedentarismo, y bueno, y mover a los chiquilines, se pueden hacer cosas a nivel virtual, y yo creo que se pueden dar clases de educación física en un modelo presencial, tomando obviamente los recaudos sanitarios correspondientes, pero se pueden dar. También con respecto a determinadas tareas extracurriculares también se pueden llevar adelante. Lo del comedor es un poco más complicado por el tema de la higiene, ahí sí tenemos que ser muy cautos, quizás productos solo envasados y tomando solo, digamos, varias precauciones respecto al tema higiene. Pero en tanto los colegios no funcionen en doble horario, el comedor, digamos, como para almorzar no tendría mucho sentido, si es que se transita por ese camino al final, como nos había adelantado Codicen, ¿no? Los desafíos son una larga lista, ¿no? Por ejemplo, plantea una de nuestras oyentes, Valentina, deberían tener en cuenta que los hermanos fueran el mismo día. Si no, para los padres y sobre todo para las madres, se complica el reintegro laboral en caso de que los hijos vayan al colegio en días diferentes, etcétera, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que el equipo de logística ya lo previó. Realmente, por eso está bueno el tener un equipo trabajando y pensando todas las casuísticas, que obviamente se nos van a escapar algunas, pero el tener gente pensando ya, eso no prevé. Entonces, ellos previenen, por ejemplo, una de las medidas es que los días que se alternen o las horas que se alternen sean en orden alfabético, de manera tal de que los chicos que tienen obviamente el mismo apellido estén los mismos días. Eso sería una solución. Eso son cosas que por eso le digo que estos grupos de intercambio hacen que cabezas juntas pensando diferentes escenarios y que después obviamente sea adaptado a cada institución, pero eso ya en nuestro caso está resuelto por ese lado, ¿no? Por supuesto que va a haber alcohol en gel a granel, por supuesto que va a estar el tapabocas. ¿El tapabocas en la clase misma? ¿El alumno va a tener que estar con tapabocas dentro del aula? Bueno, eso es una de las consultas que tenemos a nivel de esperando un poco el protocolo, porque ahí a nivel internacional hay como variada experiencia, ¿no? Hay algunos que usan el tapabocas hasta la entrada a la institución educativa y otros que no. Tengo entendido que en la escuela rural lo usan dentro de la clase también. Nosotros, ahí es una consulta que tenemos a nivel del SINAE o del Ministerio de Salud Pública, porque queremos que los especialistas en el tema salud nos digan qué es lo mejor, ¿no? Al ser pocas horas, y la mayor parte de las instituciones, obviamente, y se estamos consiguiendo ya todo eso antes, y obviamente con las características de que sea lavable, todo ese tipo de cosas, hace que, bueno, que de alguna manera esté previsto que los alumnos lo tengan. Pero sobre el uso concreto, bueno, nosotros queremos esperar un poco la opinión formal del Ministerio de Salud Pública, porque obviamente usted sabe que los doctores o los especialistas en el tema, a nivel tanto nacional como internacional, hay una cantidad de cosas que no se ponen de acuerdo. Entonces nosotros creemos que nosotros tenemos que tomar una versión como la versión oficial, digamos, para llevar adelante, más allá de nuestras opiniones o de las opiniones que tengan los médicos, porque las instituciones que tienen médicos que trabajan dentro. Creo que lo más cauto por parte de la asociación es tomar la opinión oficial, como la opinión a llevar adelante, por ejemplo, en casos como el que usted menciona del tapabocas, sí o no dentro de la clase, ¿no? Claro, usted está dando algunas explicaciones, pero las dudas, las preguntas, las inquietudes de los oyentes se amontonan. Dice Martín, retorno a las aulas, qué desafío. ¿Cómo se logrará mantener las distancias dentro de los salones, hoy día ya colmados? ¿Cómo se evitará que entren corriendo en manada a los baños? ¿Cómo se evitará las aglomeraciones en las paradas de ómnibus? ¿Cómo se evitará? ¿Qué protocolo hay que redactar
¿Cómo se hace luego para controlar el cumplimiento del protocolo? Por ahí va buena parte de las preguntas. Pero ya volvemos, ya continuamos en la entrevista. ¿Qué es lo que se prevé, por lo menos en las instituciones privadas, para el regreso a las clases presenciales? De eso es que estamos conversando esta mañana con Juan Carlos Noya, magíster en educación por la Universidad Católica del Uruguay, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, AIDEP. No se imagina cuántas preguntas y comentarios que tengo de los oyentes, pero antes de continuar voy a recurrir a una nota que comentábamos ayer al aire, declaraciones que hizo el viernes de la semana pasada el ministro de Educación de Francia, explicando cómo iba a ser el regreso a las clases presenciales en ese país a partir de este lunes, y además los fundamentos, las razones. Jean-Michel Blanquet concedió una entrevista a varios medios en la que, por ejemplo, señalaba que el argumento social ha sido decisivo para que se resolviera el comienzo de las clases. O sea, el hecho de que el confinamiento obligatorio ha agravado las desigualdades y alejado a una parte del alumnado del sistema educativo. El otro argumento, económico. Sin la apertura de los colegios, los padres no pueden volver a trabajar y por tanto la economía no puede arrancar. Y decía el ministro, primero, asumimos completamente una decisión que corresponde a la autoridad política. Decisión a la que aporta luz el Consejo Científico, pero ese Consejo no es quien resuelve. Segundo, aunque el Consejo Científico dijo que era preferible esperar a septiembre, en el caso de Francia, añadió que era necesario, sí, era claro que había que tener una visión sistémica, porque en la sociedad se producen otros daños aparte de la COVID-19. Si no hay clases, niños que llevan meses sin cuidados, daños alimentarios, daños educativos, problemas ligados a niños maltratados. ¿Qué hacemos si los cursos no retoman ahora? Bueno, ¿este tipo de razonamientos han estado en las consideraciones de ustedes? Sí, en las nuestras y en la del gobierno o el equipo de trabajo que está pensando esto, seguro, ¿no? Yo coincido totalmente con las apreciaciones del ministro de Educación francés, que también tuve oportunidad de verlas y ver un poquito la experiencia de cómo funcionaba. Vi algo en las redes de alguna filmación o algo, cómo funcionaban las clases. Yo voy a insistir en algo que él dijo que es muy importante, que es parte de la discusión que tenemos a la interna nuestra y que seguramente tengan el equipo que está planificando el retorno a nivel de gobierno, ¿no? Y que tiene que ver con la pregunta que usted dejaba planteada antes de la pausa, del distanciamiento social, ¿no? Y de cómo hacer entender a los niños eso. A ver, desde el punto de vista social, es una realidad que la actividad se está, reactivando, valga la redundancia, y muchos padres están volviendo a trabajar, y obviamente la escuela es el lugar donde los chicos pasan el tiempo mientras sus padres están trabajando. No están los abuelos como posibles cuidadores por razones obvias, entonces es una presión desde el punto de vista social, por eso de las horas variables que están, de la visión sistémica. Me parece excelente la apreciación del ministro. Es algo que tiene que tener en cuenta el gobierno. Mismo COFE lo planteó en su planteo, el gremio de los estatales, al gobierno, de que no podían volver a trabajar si las escuelas no estaban funcionando. Es decir, que hay una cantidad de variables externas que presionan para que la escuela vuelva a funcionar. Indudablemente el cuidado, esto del retorno seguro que mencionaba el director de educación, es lo principal, el cuidado de la salud de tanto de nuestros alumnos como de nuestros docentes y la familia de ambos. Pero están otras consideraciones de índole social y económico también que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que eso, yo coincido plenamente con el planteo del ministro y le agrego uno más, que es lo que le decía al comienzo, ¿no? El nivel de la necesidad del contacto humano y el proceso de socialización. El proceso educativo tiene como dos grandes partes, ¿no? Dos grandes contribuciones al desarrollo de los niños y los adolescentes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de contenidos conceptuales o procedimentales, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la formación en valores, la formación en ciudadanía, y eso se aprende
la formación en convivencia, digamos, y eso se aprende conviviendo. Ujú. Por lo tanto, el proceso de socialización, y sobre todo con los más chiquitos, bueno, los adolescentes también, porque indudablemente los adolescentes son, por definición, gregarios. Entonces, necesitamos que los adolescentes y los niños vuelvan al contacto humano y vuelvan al proceso de socialización, y eso se da en las aulas. ¿Cómo hacer comprender a un niño la distancia social? Ese es el gran desafío, esa es la gran pregunta que tienen seguro las autoridades y que tenemos nosotros, y es parte de lo que he discutido en la última reunión de intercambio con las autoridades, ¿no? Porque las clases más chicas son las que necesitan de repente volver más antes por esto del proceso de socialización, y también porque los padres son menos autónomos, obviamente, y necesitan que los chicos estén cuidados un tiempo por lo menos de la jornada. Pero son los que tienen más dificultad para comprender esto de que no pueden abrazar al amigo, ¿no? Uh-huh. De que no, digamos, de que la distancia social, ese es el gran desafío que tenemos como docentes, de hacer entender, digamos, a los niños más pequeños eso de que, bueno, de que no pueden jugar a la atrapada, como es el ejemplo que yo siempre uso, y eso va a ser complejo, ¿no? El otro desafío va a ser manejar complejo. Las vacaciones o el periodo previsto inicialmente o originalmente para las vacaciones. Da la sensación de que las vacaciones de invierno esta vez no van a existir. Bueno, yo ahí, sí, las últimas declaraciones aparentemente públicas, digamos, irían en el sentido de que no estarían las vacaciones. Una paradoja, ¿no? Porque las vacaciones de invierno tienen su origen en la necesidad de evitar un periodo del año en el que justamente se producen muchos contagios de gripe, etcétera, ¿no? Bueno, justamente por eso, porque en las primeras conversaciones que tuvimos nosotros, el convencimiento de las autoridades era ese, de que las vacaciones tienen origen sanitario y obviamente habría que tomarlas. Entonces, y ahí en la realidad yo creo que esto de la brecha social que decía el ministro francés tiene mucho que ver, ¿no? Las instituciones privadas creemos que venimos sosteniendo, obviamente con dificultades y con diferencias, pero venimos sosteniendo el proceso educativo. Y yo creo que un periodo de pausa, más allá de la característica sanitaria, también por la salud mental de nuestros docentes y de los alumnos, que están muy sobrecargados, porque esto de la educación virtual sobrecarga muchísimo desde el punto de vista emocional y de ansiedades, tanto a los docentes como a los alumnos, y también a las familias, porque la familia tiene que ayudar sobre todo a los más chiquitos, ¿no? Entonces, suspender las vacaciones cuando nosotros venimos sosteniendo el proceso educativo desde que comenzó la cuarentena, lo consideramos un poco injusto, y creo que es algo que nos sentaremos a negociar con las autoridades. No lo había pensado por ese lado. De hecho, la actividad, claro, ha seguido y por lo tanto se necesita algo de descanso, se necesita algo de pausa. El problema es que esa pausa vendría justo inmediatamente después del reinicio, que además no va a ser un reinicio de todo el sistema al mismo tiempo, ¿no? Entonces podría llegar a ocurrir que algunos de los grupos o algunas de las instituciones volvieran a las clases presenciales y no sé, y a la semana siguiente cayeran las vacaciones. Sí, eso es una de las cosas que nosotros planteamos en la reunión, y que por eso cuando usted mencionaba el 15 de junio, yo pensaba en eso, ¿no? Nosotros tampoco, tenemos que tener sentido común y lógica. Nosotros no podemos comenzar el 15 de junio y 2 semanas después ir de vacaciones. También hay que pensar la perspectiva de los padres, y bueno, y ahí esa es una de las ecuaciones que tenemos que resolver, ¿no? Si se decide por parte del gobierno comenzar a mediados de junio, bueno, ahí indudablemente tenemos el tema de las vacaciones. Yo creo que podemos llegar a negociar, por lo menos a nivel de privado, de tener una semana, como se tiene en primaria, a nivel de secundaria por lo menos, porque indudablemente, ya le digo, no solamente por los docentes que tienen un nivel de estrés que, digamos, que tuvieron que pasar de un momento a otro a una nueva realidad, a enseñar de una manera totalmente diferente, a aprender cantidad de cosas, y bueno, implica muchísimo más trabajo que indudablemente que la presencialidad. Qué complejo que es esto. Qué complejo, impresionante. Es muy complejo, sí. Hay muchas variables a tener en cuenta. Y una pregunta más para agregar un ingrediente extra. Lo plantean varios oyentes. En ese protocolo que ustedes están elaborando, ¿qué se prevé para el caso de que haya un caso? Para que uno de los niños o uno de los jóvenes aparezca diagnosticado con COVID-19.
Bien, eso fue parte de una pregunta que hicimos en nuestra última reunión con las autoridades. Ellos nos hablan de que en el protocolo va lo que ellos llaman procedimiento de salida, es decir, que si se presenta un caso de COVID-19 en un grupo, esté establecido en el protocolo cuáles son los pasos que hay que dar, ¿no? Nosotros esperamos eso. Indudablemente, el nivel del grupo de trabajo es una de las principales dudas que tenemos, pero bueno, nosotros ya lo preguntamos a las autoridades y nos dijeron que dentro del protocolo de retorno a las clases va a haber como un capítulo, digamos, que va a ser el procedimiento a seguir cuando hay un caso de COVID-19 en un grupo, ¿no? Es decir, que la tranquilidad de que las autoridades lo están teniendo en cuenta y va a estar establecido. Pero a nosotros nos preocupa un poco porque indudablemente las situaciones en las escuelas rurales se ha dado y la respuesta ha sido un poco diversa. Entonces, bueno, esperemos que en la parte del protocolo urbano esté bien claro y tengamos bien claro qué es lo que hacer. Y si no está bien claro en el protocolo oficial, que suponemos que sí, porque ya le digo, nos dijeron, se llama procedimiento de salida, no dijeron tal nombre, lo haremos a nivel del protocolo interno que haremos a nivel de las asociaciones de instituciones privadas, ¿no? ¿Ustedes tienen previsto, por ejemplo, tomar la temperatura a la entrada cada día a todos los alumnos? Sí, tenemos previsto tomar la temperatura a la entrada a los alumnos, a todos los que ingresan al colegio, como una variable. Está la temperatura con la cual no entrarían a las instituciones educativas en las escuelas rurales es 37,5. Nosotros estamos evaluando si no debería ser 37, pero bueno, ahí vamos a plegarnos seguramente a lo que diga la respuesta oficial, pero ahí, bueno, también tenemos previsto un lugar de aislamiento. Si encontramos un chico que viene solo, supongamos, ¿no? Un adolescente, que normalmente llegan solos al colegio y no lo traen los padres, o los padres lo trajeron hasta la puerta y se fueron. Bueno, no lo vamos a decir, chau, andate, el chiquilín solo, ¿no? Tenemos que tener un lugar de aislamiento y, bueno, esa es una de las cosas del protocolo interno de las asociaciones, de la asociación, de tener un lugar donde podamos tener al chico que tiene fiebre aislado, y hasta que lo vengan a retirar los padres, obviamente, ¿no? Ingresamos en la última parte de la entrevista con Juan Carlos Noya, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada. Y antes de plantearle la pregunta que yo dejaba colgada, antes de la pausa, agrego lo que dicen los oyentes. Por ejemplo, hay varias de las comunicaciones a propósito del tema vacaciones que van por este lado. Dice, por ejemplo, ¿quién es? Estaba el mensaje de Cecilia por acá. Dice, los estudiantes están deseando volver a las clases. No hay ninguna necesidad de vacaciones. Guárdenlas para septiembre. Por favor, en épocas de emergencia hay que sacar lo mejor de cada uno. Ya todos sabemos que no es lo ideal, pero hay que ponerle garra, como hacen los médicos y tantos otros. No es momento de aflojar, dice Cecilia. Otro mensaje, en este caso de Daniela, que se organicen. Los demás también. Trabajamos más, cobramos menos y tenemos 20 días de licencia sin suspender servicio. Nos cubrimos. Podría haber maestros suplentes o practicantes. No tiene sentido que haya vacaciones de invierno apenas comenzadas o reiniciadas las clases. Brevemente, ¿algún comentario suyo, Noya, sobre esto que dicen estas oyentes? Sí, sobre todo al respecto del no tienen sentido apenas reiniciadas las clases, yo comparto totalmente. No tendría sentido apenas comenzadas las clases. Si la cuarentena se mantiene, digamos, el funcionamiento y digamos, no se reinician las clases, nosotros lo que nos referíamos es que si se mantiene la educación virtual sin comienzo de clases, la interrupción de una semana de la educación virtual para los profesores y para los alumnos entendemos que es saludable, ¿no? Eso en virtud de la experiencia que tenemos con los alumnos y con los docentes. Pero, digamos, todo es pensable, ¿no? Es decir, nosotros no estamos cerrados en eso, sino que es una de las cosas que está trabajando. Son escenarios totalmente diferentes. Si volvemos a la clase del 15 de junio, como yo le decía, digamos, a los 15 días de vacaciones, es una cosa sin sentido y comparto totalmente con los oyentes. Para Ahora, terminar, porque sí, me imagino que este es un tema también largo, pero quiero tener por lo menos una aproximación. ¿Cómo está la situación económica de los colegios después de estos 2 meses de clases presenciales suspendidas?
Bueno, es largo, sí, el tema, pero bueno, primero la mayor parte de los colegios están impactados, obviamente, se han tomado medidas de reducción de cuotas, de algunas medidas para acompañar a las familias. El impacto de la economía tiene un impacto directo en las familias y eso se traslada al impacto del pago de cuotas, pero por ahora las familias están respondiendo bien, lo cual aprovecho para los que están escuchando desde los colegios, agradecerle en nombre de todos los colegios el acompañamiento en este momento tan difícil, y bueno, y lo que digo siempre, ¿no? Que se acerquen a las instituciones, que juntos encontraremos un camino de solución, que bueno, la negociación y encontrar un camino en medio es parte de la formación que tenemos los profesores, así que bueno, algún camino de solución lo encontraremos, pero estamos obviamente sufriendo el impacto y bueno, y también tenemos sobre todo la proyección para el año 2021, una preocupación importante, ¿no? De cuál va a ser el impacto de la matrícula. Porque en cuanto a la situación actual, me imagino que influyen desde reclamos que pueden haber hecho padres porque entendían que la cuota que estaban pagando correspondía a un set de servicios que no estaban recibiendo, supongo que ese planteo lo recibieron, a padres que han dicho, no, tengo que borrar a mi hijo o a mis hijos porque me quedé sin trabajo, porque estoy en seguro de paro, porque no sé si voy a seguir teniendo empleo. Esas situaciones se han dado, ¿no? Sí, ambas situaciones se han dado. Las situaciones de chicos, por lo menos en nuestra asociación de familias que han retirado a los chicos es bastante poca, como se han acercado y las instituciones alguna solución la encuentran. Así que en nuestra asociación por lo menos es bastante marginal el número de familias que han retirado a sus niños, ¿no? Respecto a la primera consulta sobre el servicio, sí hemos tenido este planteo, también han sido minoritarios, porque cuando uno elige, yo esto ya lo he dicho varias veces, ¿no? Cuando uno elige un colegio, es mucho más que elegir un servicio de TV cable. Yo prefiero pensar que no estoy brindando un servicio, sino que soy parte de un proyecto educativo. Cuando vos elegís la educación para tus hijos de 13, 14 años, indudablemente estás eligiendo mucho más que un servicio, y bueno, entonces nosotros tenemos, por eso fuimos a hablar con Codicen, tenemos la validación de lo que nosotros estamos haciendo, está bien, y tenemos la inspección de Codicen, mandatada por Codicen, ¿no? Las inspecciones de los desconcentrados, tanto de primaria como de secundaria, para que digan que lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho en este tiempo se corresponde con los objetivos pedagógicos que tenemos que llegar como institución educativa. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos brindando lo que esos padres denominan servicio, que a mí no es un término que no me gusta para nada. Pero ha habido reducciones de cuotas. Sí, reducciones de cuotas ha habido porque por el impacto de la economía no vivimos dentro de un tupper como se habló en algún momento. Estamos dentro de la realidad de Uruguay y vemos que la situación económica es muy complicada y bueno, y la mayor parte de las instituciones ha tomado medidas para atender a las familias en general y a las familias en particular, porque obviamente la heterogeneidad de las instituciones es mucha y la heterogeneidad de las familias que asisten a esas instituciones también es mucha. Y después entonces, está la preocupación, decía usted, por cómo será el año próximo, porque este parate de la economía va a tener arrastre, va a tener efecto arrastre, y ustedes temen entonces que por ejemplo, la matrícula pueda llegar a bajar el año que viene. Sí, eso nosotros no lo hemos llegado a discutir a nivel de la asociación, esto es una opinión personal. Yo, por formación profesional, digamos, los docentes siempre estamos pensando para adelante, planificando. Bueno, yo estoy pensando en el 2021 y realmente estoy preocupado porque, bueno, el impacto creo que puede ser mayor a mediano plazo, es decir, en el año 2021, que lo que está haciendo este año respecto, por ejemplo, a la matrícula, ¿no? Eso es una preocupación que tengo a nivel personal, pero bueno, va a depender un poco de los pasos que se vayan dando a nivel de la reactivación de la economía, ¿no? Juan Carlos a nivel mundial, no solo nosotros, ¿no? Sí. No es el caso de Uruguay nada más el que cuenta. Sí. Cuenta el entorno que es tan imprevisible o más que el nuestro, ¿no? Juan Carlos Noya, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en los próximos días, ¿eh? Cuando quiera, estamos a las órdenes. Que pase muy bien. Hasta pronto.